Página 79 de 418. Las grietas del neoliberalismo, María Cristina Bayón, 2019. Dimensiones de la desigualdad contemporánea en México. Parte 1. Riqueza, trabajo e ingresos en tiempos de neoliberalismo. Capítulo 2.0 Movilidad social intrageneracional en México. La herencia social del primer trabajo. Por Fiorella Mancini. 2.3. Resultados y discusión. La tabla 1 presenta la estructura de clases en México para 2016. Una mirada general a estos primeros datos indicaría transformaciones importantes en la estructura ocupacional del país en los últimos años, tendencia secular hacia la disminución del peso relativo de los sectores sociales vinculados con actividades agrícolas, débil representación de la clase obrera productiva, manuales calificados, enorme terciarización de la fuerza de trabajo y gran polarización productiva entre la clase de servicios y los trabajadores manuales no calificados, urbanos, que conforman la base de esta estructura social. Estas tendencias generales dan cuenta de un sistema de estratificación social donde el trabajo asalariado, como bien lo indican Torche y Wormal, op. Cit., no solo se terciariza sino que también se desobreriza a partir del bajo peso que representa el empleo industrial en nuestro país, 15.6%. También es cierto que en el contexto mexicano general, dicha relación tradicional, propia de la sociedad salarial, nunca ha tenido la fuerza que ha adquirido en otros contextos latinoamericanos, debido entre otros factores, al peso histórico de la economía informal y de la heterogeneidad productiva en el mercado local de trabajo. En cualquier caso, los datos de la actual estructura de clases en México señalan una marcada heterogeneidad y polarización social que no solo se observa entre la fuerza de trabajo asalariada sino también entre los trabajadores independientes, sobre todo entre los trabajadores calificados y los pequeños propietarios, 16.5% y 2.1%, respectivamente. Aunado a lo anterior, se perciben cambios de cierta magnitud entre el primer empleo y el actual entre los trabajadores de 25 a 64 años. Por ejemplo, el aumento sostenido en las clases de servicios, 1+2, en los trabajadores por cuenta propia calificados y empleadores pequeños, 4, así como en el grupo de los trabajadores manuales calificados, 5+6. En todos estos casos, se trata de posiciones sociales para las cuales se necesita tiempo, ya sea para acceder a ellas o consolidarse más tarde. La movilidad ascendente a lo largo del curso de vida es un proceso de larga duración para el que se requieren varios años de exposición en el mercado de trabajo, no solo para generar recursos sociales, económicos o individuales, también para movilizarlos por la estructura de oportunidades. De allí que, como se verá más adelante, estos cambios resulten más acuciantes para los varones que para las mujeres trabajadoras. Por su parte, los grupos que muestran una disminución entre el primer empleo y el trabajo actual y que estarían compensando los incrementos anteriores, son los trabajadores no manuales de rutina, 3, los trabajadores manuales no calificados y los trabajadores agrícolas, 7. El descenso de los primeros se explicaría, básicamente, por el relativo debilitamiento del sector de trabajadores vinculado con el empleo público y en el caso de los últimos, por la expansión generalizada del empleo urbano. Estos datos indicarían una sutil transformación intrageneracional en la estructura de clases mexicana que se relaciona por un lado, con la evolución hacia un sistema de clases eminentemente urbano y por otro, con la terciarización de la fuerza de trabajo a lo largo del curso de vida. De hecho, son las posiciones no manuales, relacionadas con una clase media débil y porosa en nuestro país, las que aparecen más robustecidas, acorde con la pérdida de importancia relativa del sector manufacturero y la correspondiente expansión tanto de las actividades comerciales como de servicios en general.
Tomadas en conjunto, dichas tendencias parecerían indicar importantes posibilidades de movilidad social intrageneracional entre el primer empleo y el actual, mostrando una estructura que en principio, parecería flexible aún en periodos relativamente cortos de tiempo. En segundo lugar, la mayoría de los movimientos sugerirían que en términos generales, dicha movilidad es ascendente. Clase de servicios, trabajadores por cuenta propia calificados, trabajadores manuales calificados, aunque podría tratarse de una movilidad meramente horizontal, pues los grupos que disminuyen son los que se encuentran exactamente al lado de estas clases más privilegiadas. En tercer término, los datos muestran la gran polarización social que reproduce el mercado de trabajo mexicano, caracterizado por la expansión simultánea de ocupaciones de mayor y menor calificación al mismo tiempo. Los dos mayores pesos de la estructura de clase se concentran, respectivamente, en los extremos de la tabla. 20% pertenece a la clase de servicios, 24%, a la clase de trabajadores manuales de baja calificación. Además, aunque el peso de las clases agrícolas en la actualidad es muy pequeño, 8.5%, este aumenta respecto del primer empleo debido al incremento de pequeños propietarios o trabajadores rurales por cuenta propia. Tal dato es interesante porque revela al menos tres cuestiones. La primera, dentro del trabajo rural, también pueden encontrarse vestigios de movilidad social ascendente, por ejemplo, al pasar de subordinados agrícolas a pequeños propietarios. La segunda, el peso del trabajo agrícola en la estructura de clase no es tan marginal como podría suponerse, incluso puede incrementarse entre el primer empleo y el actual, debido al crecimiento de los trabajadores por cuenta propia en dicho sector. El tercer rasgo consiste en que también ello podría suponer un descenso de los trabajadores manuales no calificados hacia actividades agrícolas, especialmente en ciertos ámbitos geográficos del país donde las actividades relacionadas con el espacio rural pueden encontrarse más a la mano frente a la expulsión de mano de obra que puede producir el sector manufacturero o de servicios, especialmente entre los varones. Finalmente, no deja de llamar la atención que la clase de trabajadores manuales calificados, 5+6, vinculada casi exclusivamente con la figura del obrero industrial, es la que presenta menor dinamismo entre el primer trabajo y el actual, aunque ello está relacionado con las divergencias observadas en los patrones entre varones y mujeres. Respecto del patrón diferenciado por género, se observa que en términos generales, las mujeres tienen una participación mucho menor en las clases agrícolas, particularmente en la clase pequeños propietarios, así como en la clase trabajadores manuales de alta calificación. En cambio, tienden a concentrarse en la clase no manual de rutina, la de servicios y sobre todo, en la clase manuales no calificados, donde predomina el trabajo doméstico y el empleo en pequeñas industrias maquiladoras. Página 82.